¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, ya siendo las 9:12 de la noche, bueno, la idea es darles un tema, en realidad que muy pocas veces toco, pero hoy día quiero recordar que es el Día Mundial de la Trombosis. Entonces, una de las presentaciones de trombosis que vemos es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es la doctora Angie Regalado, SIGMA-H, soy médico hematólogo y bueno, el tema del día de hoy es síndrome antifosfolipídico. ¿Ok? Muy bien, entonces, para recordar, en realidad, ¿qué es ese síndrome antifosfolipídico? O también llamado SAF, ¿no? Vamos a ver 8 puntos que yo considero que son los fundamentales, 8 puntos fundamentales en este tema. No voy a profundizar mucho, voy a darle los puntos exactos acerca de este tema, ¿no? Entonces vamos a empezar y vamos a poner un momento. Ok, entonces como primer punto, lo importante acá es recordar primero qué es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces el síndrome antifosfolipídico estamos hablando de una síndrome de autoinmunidad, es decir, nuestro propio cuerpo produce anticuerpos contra ciertas sustancias, pero ¿contra qué sería en este síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces recordamos que ya desde pregrado nos enseñan que todas nuestras membranas pues tienen fosfolípidos en la cubierta de la membrana celular, ¿no? A manera de esquema lo coloco acá. Y bueno, existen anticuerpos que nuestro propio cuerpo produce y van hacia a esta membrana, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Entonces es un síndrome de autoinmunidad, ¿ok? Autoinmunidad. Muy bien. ¿Y por qué está compuesto? Entonces, típicamente podemos tener un paciente que tiene trombosis, ya sea una trombosis venosa o una trombosis arterial. Y o puede presentar, o sea, puede estar unido o no a problemas o resultados adversos de la gestación. ¿Ok? Resultados adversos de la gestación. Dentro de un momento vamos a hablar qué son los resultados adversos de la gestación. ¿Ok? Y a esto, sí o sí, tiene que ir unido al encuentro o cuando nosotros dosamos a estos pacientes, tienen que tener anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Ok? Antifosfolipídicos. ¿Y cuáles son los anticuerpos antifosfolipídicos? ¿Ok? Estamos hablando de 3. Acá lo vamos a poner. Primero está el anticuerpo anticardiolipina. Anticardiolipina. ¿Ok? Anticardiolipina. Luego está el anti-beta-2-glicoproteína, glicoproteína, ¿ok? Y luego está el famoso anticuerpo antilúpico, ¿ok? Antilúpico. Muy bien. Entonces, para resumir, paciente, el síndrome antifosfolipídico es un síndrome de autoinmunidad que tiene como presentación clínica una trombosis ya sea venosa o arterial y que se puede acompañar o no se puede acompañar de resultados adversos en la gestación, ¿ok? Que lo vamos a ver dentro de un momento. A esto sí o sí tiene que estar unido los anticuerpos antifosfolípidos, que son 3, ¿ok? Que son los anticardiolipinas, los anti-beta-2-glicoproteínas y los anticuerpos anticoagulante lúpico, ¿ok? Muy bien, ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, doctora, y entonces este es un síndrome de autoinmunidad con bastante prevalencia. Bueno, en realidad lo estimamos más o menos, y estos son estimaciones a nivel mundial. No tenemos data propia en Perú, pero se estima que hay 20 a 50 casos por 100.000 personas. ¿Ok? Entonces, sí lo van a ver con regularidad, sobre todo aquellos que se dediquen a ver reumatología, porque se presenta con pacientes con síndrome, con LES, con lupus eritematoso, ¿no? Entonces van a verlo con regularidad. Muy bien. ¿Cuál sería lo siguiente en ver? ¿Qué tipos de síndrome antifosfolípido existen? Fácil. Primero está el tipo primario,
que en realidad es el que nosotros le llamamos, el que nunca ha tenido un desencadenante o una enfermedad que le antecede o le precede, ¿ok? Entonces, cuando sí lo tiene, se le llama, o es un tipo de síndrome antifosfolipídico secundario, ¿ok? Y casi en un 35 a 40% está asociado al lupus, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia, ¿ok? Ese es en el tercer punto. En el cuarto punto, lo vamos a ver acá, es cómo hacer el diagnóstico. Entonces ya habíamos estado básicamente hablando en qué consiste, pero ¿qué es lo que les va a venir o qué es lo que ustedes prácticamente pueden ver en los pacientes y prendérseles el foco y decir, ok, estoy frente a un síndrome antifosfolipídico? Okay, entonces, típicamente pueden encontrar un paciente joven, ¿ok? Que viene y que tiene una trombosis, ya sea venosa o arterial, ¿ok? Y que tiene causa inexplicable. ¿A qué se refiere con una causa inexplicable? Quiere decir que el paciente no ha tenido un antecedente de que ha estado en una estadía prolongada en el hospital, que ha tenido consumo de anticonceptivos, ¿ok? Entonces, en este tipo de pacientes, con otras características también, se dice que es una trombosis inexplicable, y sobre todo en pacientes jóvenes, que en realidad no debería haber una trombosis, ¿no? Y lo otro es el otro caso, que es el SAF gestacional, es cuando hay eventos adversos de la gestación. Ok. Entonces, ¿a qué yo me refiero con eventos adversos de la gestación? Vamos a dibujar acá, es mi gestante. ¿Ok? Eventos adversos de gestación, me refiero a aquella persona o gestante que haya tenido pérdidas con productos que tengan más de 10 semanas. ¿Ok? Que tengan pacientes con insuficiencia placentaria, que hayan tenido múltiples embarazos con insuficiencia placentaria, o que tengan una preeclampsia grave o antecedentes de preeclampsia grave, y que hayan tenido tres o más múltiples pérdidas del embarazo que sean menores a 10 semanas. ¿Ok? Entonces, estos son los eventos adversos de la gestación. Y sí, eso en realidad eso es lo que más, si es que les quieren poner un caso de SAF típico, pues van a ponerle en eventos adversos de la gestación asociado a lo que encontramos de los anticuerpos antifosfolipídicos. Y si es que ya les quieren poner por ahí una pregunta un poquito más difícil, pues pondrán un típico caso de un paciente joven con una trombosis venosa o arterial. ¿Ok? Muy bien. Eso es en cuanto al diagnóstico. Ahora, en cuanto a los síntomas, ¿qué síntomas podemos encontrar en estos pacientes? Entonces, si se generan trombosis eh, a nivel venoso o arterial, los síntomas van a estar ahí, ¿ok? Entonces, deducimos entonces que si hay una trombosis a nivel, por ejemplo, óseo, lo que vamos a tener es osteonecrosis, ¿no? Osteonecrosis. Si, por ejemplo, el paciente presenta una trombosis a nivel del sistema visual, pues vamos a tener, o sistema ocular, vamos a tener una amaurosis fugaz, por ejemplo, ¿no? Amaurosis fugaz. Por ejemplo, si el paciente presentara a nivel gastrointestinal, pues vamos a tener pacientes que tienen trombosis a nivel venoso, hepático, ¿ok? Si el paciente presentara, por ejemplo, a nivel, ya hablando de extremidades, puede presentar una trombosis de miembros inferiores o a nivel de cualquier vaso grande que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Pero casi siempre la presentación en casos de trombosis va a ser a nivel de miembros inferiores. ¿Ok? Si, por ejemplo, pensamos en un paciente que tiene una trombosis renal, pues este va a presentarse con una insuficiencia renal aguda. Neurológicamente, ¿cómo es el paciente neurológico? Que sí lo podemos ver y que les había comentado acá el típico caso de un paciente joven. Neurológicamente, este paciente va a presentar o ACVs o accidentes isquémicos transitorios, o de repente el paciente va a tener déficits cognitivos, ¿no? Entonces, cuando le hacemos, por ejemplo, una resonancia magnética a nivel de la sustancia blanca, podemos encontrar problemas y defectos de llenado a ese nivel, ¿no? A nivel hematológico,
los pacientes se presentan con problemas autoinmunes, por ejemplo, anemias hemolíticas autoinmunes, una púrpura trombocitopénica trombótica, un síndrome hemolítico urémico, un SHU o llamado también SHU. Si hablamos a nivel pulmonar, podríamos encontrar pacientes que tienen hipertensión pulmonar o ya una trombosis a nivel de las venas pulmonares, ¿no? A nivel cardíaco, que también es una presentación que sí vemos con regularidad, muchas veces, sobre todo en pacientes con LES, podemos ver engrosamiento a nivel de las válvulas cardíacas, ¿no? Engrosamiento a nivel de las válvulas cardíacas. ¿Okay? Puede ser la mitral o la aórtica. Y a nivel cutáneo, ojo con esto, a nivel cutáneo, la presentación más típica a nivel cutáneo de un SAF es un lívido reticulares. Entonces lo van a ver como una red de tipo violáceo que se puede ir desde miembros inferiores hasta miembros superiores. Entonces, esta presentación de lívidos reticulares es muy frecuente. Entre otras podemos ver hemorragias en astilla, necrosis distal a nivel digital de los dedos, pero la presentación más típica es un lívido reticularis. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos hablado de los síntomas en esta parte, que es el punto número 5, ¿ok? El punto número 6, si estamos hablando de mortalidad, el pronóstico en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque se calcula que a los 10 años, más o menos, a los 10 años, estos pacientes van a tener una mortalidad del 90% de pacientes que presentan SAF. O sea, eso es increíble, es bastante, ¿no? Y las causas más frecuentes en orden de importancia de mortalidad, primero va a estar la propia trombosis. ¿Ok? En segundo punto, en segundo lugar, va a estar las infecciones. ¿Ok? Y sepsis, y el tercer punto sería una malignidad que se haya pronunciado o mostrado durante todo el camino del paciente con síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y bueno, es por ello también la importancia de este síndrome, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues van a ser aquellos pacientes que presentan típicamente también, por ejemplo, un joven con trombosis, pero que también tenga coluria o aplasia, por ejemplo, estaríamos pensando de una hemoglobinuria paroxística nocturna, de una trombocitopenia asociada a heparina o también llamado HIT, o a una neoplasia mieloproliferativa como una policitemia vera o una mielofibrosis, ¿ok? O una trombocitosis esencial. ¿Ok? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales, solamente para conocimiento, pero en realidad la mayor cantidad de preguntas está por acá, que es lo que ya he hablado. ¿Ok? Eso es en cuanto al diagnóstico diferencial. El siguiente punto, y ya para cerrar esto, el paciente que tiene un síndrome antifosfolipídico, vamos a encontrar diferentes formas de tratar. La primera es que encontremos a un paciente que haya tenido un evento trombótico agudo, ¿ok? Un evento trombótico agudo. Obviamente, acá el tratamiento es esta trombo, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos un paciente con una trombosis, se le da inicialmente, casi siempre, una heparina de bajo peso molecular, que en nuestro país lo tenemos como enoxaparina, enoxaparina, y se le asocia warfarina. ¿Ok? Dado que la warfarina todavía va a tomar unos 3 a 4 días para recién hacer un efecto, ¿ok? Entonces se inicia concomitantemente en las dos, ¿no? Las dos a la par. ¿Ok? Y bueno, ya recién al tercer, cuarto día se hace un INR, que es, digámoslo así, el examen de laboratorio que se toma para ver si es que realmente está bien anticoagulado o no. Y este índice nos dice si tiene patrones o valores numéricos, y si este INR está entre 2 y 3, pues decimos que el paciente está bien anticoagulado y es nuestra meta llegar ahí. ¿Ok? Ahora, en un paciente, que esto en realidad es el tratamiento de una trombosis venosa profunda o una trombosis pulmonar, ¿no? Por ejemplo, pero estamos hablando acá de un SAF. Ahora, si la trombosis fuera a nivel arterial, ¿qué pasaría? Si la trombosis fuera a nivel arterial,
podríamos asociarle, además de la warfarina, que va a quedar de manera indefinida, podríamos o no asociarle aspirina, ¿ok? A esto es además lo que podríamos asociar, ¿no? Y básicamente lo que se hace es dejar el tratamiento por largo plazo, indefinidamente, porque la causa es autoinmune, para evitar nuevos eventos trombóticos, es decir, como una prevención secundaria. ¿Ok? Y si, por ejemplo, estamos hablando de una persona que ya salió gestando, pues se cambia la warfarina porque la warfarina es teratogénica y se cambia a enoxaparina, ¿no? Nuevamente para poder seguir anticoagulando, porque si no la paciente puede presentar una preeclampsia grave y finalmente perder al producto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, he tratado de hacer un mapa mental con los puntos más importantes de este síndrome, con la idea de que ustedes vean que en realidad cualquier tema en el curso de medicina, ustedes si lo logran sintetizar y lo logran colocar en una imagen mental con este tipo de soluciones, podemos memorizarlo rápidamente y podemos asegurar que nosotros también hemos comprendido el tema, ¿no? 3 o más pérdidas, así es, vamos abriendo las preguntas. 3 o más pérdidas en menores de 10 semanas de gestación. Así es, ya lo respondieron. No me había fijado en las preguntas. Muy bien. Y bueno, chicos, básicamente es ello. Quería que ustedes vieran uno de los cucos siempre de medicina, es hematología. La verdad es que yo, al menos en mi experiencia personal, no tuve alguien que me guiara y me diera los puntos más importantes y los que yo debía conocer a nivel de cualquier profesión o especialidad que lleven, ¿no? Al final, pero ustedes tienen que llevarse lo más importante y lo que les va a ayudar a salvar la vida de los demás pacientes, ¿no? Entonces esta es la idea de compartir el día de hoy. Espero que les haya sido útil y bueno, será en otra oportunidad en alguno de los cursos que dicta Villamedic, ¿no? Que tengan muy buenas noches, disfruten su noche. La complicación por trombosis se refiere a trombosis pulmonar. Recuerden que nuestro cuerpo tiene vasos en diferentes partes del cuerpo. Entonces puede haber presentación a cualquier nivel. ¿Ok? La presentación típica y la que más resalta, la que más llama la atención son las trombosis de miembros inferiores, porque el paciente va a presentar edema, dolor, Hoffman positivo, ¿ok? Entonces, es una de las complicaciones, las trombosis venosas profundas. También puede haber una trombosis a nivel pulmonar y puede ser esa otra presentación a nivel pulmonar y que al final, a larga data, cuando no ese coágulo persiste ahí, puede producir una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar el día de hoy y bueno, que tengan una muy buena noche, ¿ok? Hasta luego.